Bueno, vamos a ver el libro de Proverbios hoy. Hace 8 días, varios de los que están ahora no estuvieron. Entonces, sería bueno, aunque sea brevemente, dar un pequeño repaso del libro de Proverbios. ¿Todos tienen el libro de Proverbios en su Biblia? Sí, ¿no? Está incluido en el precio que cobran por una Biblia. Bueno, yo recuerdo en mi niñez tener un par de personas, especialmente un par de personas en mi familia que se ocupaban de darme consejos para la vida. Y me acuerdo que una palabra que decía una de ellas era: de aquí a mañana yo no estoy, entonces tú te acordarás de las palabras que yo te he dado, de los consejos que te he dado. Sinceramente, antes de los 20, me costaba mucho trabajo recibir esos consejos. Y le agradezco a ellas que me los daban aunque yo no los pidiera. Lo que ahora lamento es no haberlos apuntado, porque algunos se me han olvidado y los voy recordando cuando me veo en la situación. Ah, esto era lo que me decían. Pero en aquel momento no le ponía tanta atención. Pero eran consejos sabios. Las dos personas de las que les hablo no eran creyentes. Temían a Dios, sí, y se veía por sus vidas, pero no tenían al Señor Jesús. Tenían cierto temor de Dios, lo único es que sus vidas pues podían mentir con facilidad. Una de ellas odiaba y guardaba rencor a muerte. Claro, se necesita al Señor en el corazón para poder perdonar, para poder organizar la vida. Otro de ellos era incorrecta con las finanzas, es decir, había dinero en su billetera y en su banco que no era según justicia, no merecía tenerlo allí. Fue trampas que hizo, entonces así pues ganó dinero engañando a otros o no diciéndoles toda la verdad a otros. Entonces, pues en realidad no era una vida ejemplar. Pero sí me acuerdo que tenía este deseo de darme consejos. Como no hay ningún ser humano perfecto en sus consejos, por eso es que necesitamos consejos perfectos. El libro de Proverbios. ¿Quiénes de nosotros hemos leído el libro de Proverbios? ¿Sabemos dónde está? Está después de Salmos, ¿verdad? Pero es muy importante que lo leamos. Al principio cuesta un poco trabajo, a mí me costó un poco de trabajo. Lo leímos con mis hijos en casa y también costaba trabajo, había que explicar un poco más, pero vale bien la pena. Consejos, pero no de una persona imperfecta, como las dos consejeras que yo tuve de niño, sino consejos perfectos. Bueno, hace 8 días vimos algunas cosas. Todas las culturas tienen dichos sabios para la vida, pero Proverbios tiene los consejos de la más alta sabiduría, la de Dios. Consejos perfectos, digámoslo así. Proverbios nos enseña prudencia. Necesitamos prudencia. No podemos decir todo lo que se nos ocurre. Necesitamos prudencia. Proverbios nos enseña esto. Justicia.
Esto faltaba en mis dos consejeras de niño: justicia. Aún así, se esforzaban por hacer lo mejor posible, pero lástima que no hubieran conocido el libro de Proverbios, porque me hubieran guiado en la justicia, no me hubieran enseñado a mentir a veces. Eso me enseñaron, que a veces había que mentir y que esas mentiras eran piadosas. Después aprendí, por la palabra de Dios, que no hay mentiras piadosas, todas las mentiras son impías. Así que los creyentes estamos en esa lucha de superar esos malos consejos que recibimos de niños y queremos hacer la voluntad de Dios, aunque para eso tengamos que desechar consejos de nuestros padres que no están según la palabra de Dios. Los que están según la palabra de Dios, el Señor quiere que los acatemos, por supuesto. Pero sí, una cosa que hace falta mucho en los consejos humanos es la justicia. Entonces, Proverbios nos enseña la justicia. Lo mismo el juicio. Al pecado hay que llamarlo por el nombre. Hay que juzgarlo, hay que denunciarlo. No hay que callarse y mirar para otro lado. Eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios. Equidad, equilibrio en lo que hacemos. Y hacer las cosas en plena justicia. Sagacidad para combatir nuestra ingenuidad, que a veces no vemos venir los males y nos metemos de cabeza. ¿Verdad? Nos pasa. Los que más dicen que sí son los que tienen más edad. Porque es verdad, uno con la edad es que aprende. Que me faltó en tal ocasión prever el mal y haber previsto un problema grande que se formó y del que casi no salgo. Sagacidad, inteligencia, conocimiento y conocimiento aplicado. La sabiduría es sabiduría si yo la aplico. Si no, eso se llama ser cabezón. Es decir, tener una cabeza enorme, llena de conocimientos y del corazón, nada. La sabiduría baja desde aquí hasta aquí y se ve en los hechos. Y uno ve las personas sabias en la asamblea, porque el Señor les ayuda, pero a veces afuera también se ven personas prudentes, personas sabias, sobre todo aquellas que temen a Dios. Da cordura, el libro de Proverbios da cordura a los jóvenes. Cordura, ser dueño de uno mismo, ser equilibrado en las reacciones. ¿Eso es solo algo que necesitan los jóvenes? Los jóvenes lo necesitan quizás un poco más porque les cuesta más, pero nosotros también lo necesitamos. A veces no medimos consecuencias de nuestras reacciones. Necesitamos consejos de cordura y para eso también los adultos tenemos que leer el libro de Proverbios. A los sabios, el libro de Proverbios les da más sabiduría. Siempre pasa así con el Señor. El viernes cantamos el himno en la reunión de oración, el himno Más de Jesús quiero aprender. Y ayer en Lérida el hermano Noé nos guió para cantar el mismo himno, Más de Jesús. ¿Hay un límite en conocerlo al Señor? ¿En conocer al Señor Jesús? No. Los que hemos conocido al Señor un poco sabemos que estamos empezando y que nos falta mucho por conocer.
Y cuando pasamos de lo que conocemos a la práctica, también sentimos que nos falta mucho por practicar para ser como el Señor Jesús. Proverbios podemos leerlo una y otra vez porque siempre nos traerá más sabiduría. Un hermano en mi juventud, hace tiempos, nos enseñó una cosa. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? ¿Lo miramos? 31. Gracias. ¿Cuántos días tiene a lo menos la mitad de los meses? 31. Pareciera que el Señor hubiera hecho lo uno para lo otro, para que leyéramos un capítulo de Proverbios por día. Bueno, el hermano este que nos enseñó lo hacía así. Y nos dijo, pues yo leo todos los meses Proverbios. Necesito sabiduría. Es un buen ejemplo a seguir. Entonces la sabiduría es inteligencia aplicada. Si yo conozco mucho de la Biblia, pero no lo llevo a la práctica, no soy sabio. Conozco, pero no soy sabio. Proverbios 1:7. Esto es lo que se nos debe quedar del libro de Proverbios. Entonces esto lo repetiremos. Proverbios 1:7. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. 1, 2, 3. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los dos caminos están aquí. Este cartel se llama Los dos caminos. Está inspirado en el Nuevo Testamento, en las palabras del Señor Jesús en Mateo 7. Pero es exactamente lo que pinta el libro de Proverbios. Hay dos caminos que están en este versículo. El camino ¿cómo se llama ese camino? Angosto. La puerta vamos a observarla. ¿Cómo lo llama el Señor Jesús? La puerta estrecha. Pocos entran por ahí. Pero ese camino es el que está pintado al principio de este versículo, el camino del temor de Dios. Ya dijimos hace 8 días que el temor de Dios no es estar temblando cuando pensamos en Él. Es temblar cuando voy a pecar contra Él. Es también un profundo respeto por Dios. Y hace 8 días veíamos eso que yo sentí en mi propia vida, en mi propia juventud, que había personas de mucha edad que eran como viejitos o viejitas, que yo les podía hacer lo que fuera y ellos siempre me perdonaban y siempre estaban bien conmigo. Nunca me hacían ningún reclamo por cosas malas que yo les hiciera. Entonces yo no les temía. Seguía haciéndoles cosas malas hasta que me convertí. Y algunos, lamentablemente, y eso es una pena que yo cargo de mi país, sobre todo, que algunos piensan
mucha gente en realidad piensa que Dios es así como un viejito, así con una barba muy tierna, una mirada muy de pobrecito, que me aconseja buenamente que yo haga el bien, pero si yo hago el mal, Él sigue tan bueno como siempre y me perdona todo. Como un viejito a quien yo, y eso yo lo hice también, a quien yo le hago cara bonita cuando me voy a dirigir a Él, y Él se convence de que yo soy muy bueno, y luego, una vez que salgo ya de su presencia, de estar hablando con Él, hago lo que quiero. Miento, hago trampas en los negocios, odio, guardo rencor. Sí, lamentablemente aprendimos, no sé por qué, y me duele decirlo, a tratar a Dios como un viejito que aguanta todo y que nunca me reprende. Y pensamos que Dios es así. Y la Biblia nos dice que Él es fuego consumidor. Si yo creyera realmente que Dios es fuego consumidor, que es un Dios muy justo y que no es ningún viejito a quien yo le hago caritas y lo engaño, sino que es alguien serio, que no se mueve de su sitio, que es correcto, me ama, sí, pero el amor nunca riñe con la justicia. Y me ama y me busca. Hemos visto en la primera reunión de hoy que Dios nos buscó, envió a su Hijo y murió en la cruz su Hijo. Dios quiere salvarnos. Pero aquellos que rechazan al Señor Jesús tendrán que vérselo a Él no como un viejito, sino como un juez serio y que mandará al lago de fuego al que rechazó a su Hijo. No dejemos que ese engaño no nos apropiemos de ese engaño, que Dios es un viejito muy bonachón y que no me puede castigar porque Él es todo amor. Sí, es verdad que Dios es amor y eso dice la Biblia, pero Dios también es luz. Cuanto más entendamos esa verdad que nos refleja la Biblia, tanto mayor temor de Dios tendremos y tanto más sabia será mi vida. Observen ustedes nada más a las personas que admiran por su piedad. Pregúnteles o fíjese quién es Dios para esa persona. También mire a alguien que no vive, dice que es creyente, pero no vive como el Señor quiere y anda dando tumbos. Y mire bien quién es Dios para esa persona. Y ustedes notarán que el problema está en la falta de temor de Dios, de entender la grandeza y la justicia de Dios. Si yo lo entiendo así, temo delante de Dios también en lo íntimo, en mi corazón, allí donde nadie, ningún ser humano entra, o cuando estoy solo en casa. Si ando en el temor del Señor, entiendo que Él está ahí. Y entonces me guardo de pecar. Sí, muchas veces cuando vemos un pecado repetido en nuestras vidas, pensándolo bien, es un problema espiritual, un problema de falta de temor del Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, reverencia, absoluto respeto,
como teniendo en cuenta su grandeza y mi pequeñez. ¿Necesitamos el libro de Proverbios? Sí, porque casi todos, yo creo que todos los seres humanos, estamos en lo que dice el segundo renglón, por naturaleza. Los insensatos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Es verdad eso? Sí. Y nosotros tenemos toda esa tendencia. Entonces necesitamos primero al Señor Jesús en nuestro corazón, porque sin Él no tenemos poder para hacer esto. Y segundo, necesitamos los consejos de Proverbios. Para pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría repasar lo que nos quedó faltando de este cartel. ¿A dónde se dirige el camino estrecho? Arriba del todo. ¿Qué hay? La gloria. Y en realidad, ese camino es ascendente, no es quieto, es ascendente. Obedezco al Señor lo que Él me dice y Él me da más. Obedezco lo siguiente que Él me da y Él me da más. Y así, y así. De tal manera que esto lo escuché de un hermano una vez y me encantó. Cuando el Señor Jesús venga, yo estoy tan habituado a buscarlo que sea solo un pasito. Yo ya lo conozco tanto a Él, he conocido su palabra, sus términos me son tan familiares, que Él viene y yo estoy, sencillamente es un paso normal, estaba esperándolo. Eso quiere el Señor de todos los creyentes. No un gran salto. ¿Cómo? ¿El Señor vino? ¿Yo aquí? Uy, ¿a qué horas? Ay, ¿verdad que el Señor me salvó? Gracias al Señor que su venida para buscarnos será en un abrir y cerrar de ojos. La pobre mujer de Lot tuvo más tiempo que un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué hizo? Volteó a mirar todo lo que tenía allá en Sodoma, la ciudad de la maldición, y se volvió una estatua de sal. Y yo creo que eso pasaría a muchos de nosotros si el arrebatamiento que el Señor va a hacer de nosotros cuando Él venga fuera más demorado. Ay, pero me gustaría dejar esto listo. Ay, pero me gustaría esto. Ay, y ahora esto. Y ahora esto. Pero no. El Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos, se toca el final de la trompeta e inmediatamente somos transformados los creyentes que estamos vivos y nos unimos a los que están en el cementerio, que también murieron en Cristo, y estaremos para siempre con el Señor. Pero ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. El camino estrecho es el que nos propone Proverbios. Es para salir de esa tendencia natural que yo tengo de despreciar la sabiduría y la enseñanza que Dios me da. El final es glorioso. Y en el libro de Proverbios también se nos muestra que aún en esta vida se pueden ver los frutos de una vida sabia. Pero igual, el camino de la sabiduría que nos pinta Proverbios termina en la gloria. Pero los insensatos están al otro lado. ¿Cómo llama la Biblia esta puerta? La puerta ancha. ¿Y el camino cómo lo llama?
el camino ancho. Se puede de todo. Y también yo creo que en algún sitio hay iglesias, templos, donde se permite todo. Entonces no hay ninguna, no se habla del pecado, no se habla de la necesidad que tenemos del Señor Jesús. Podemos cumplir nuestros oficios religiosos allí. En el camino ancho cabe todo. Yo profesé una religión donde me era permitido hacer todo. Trampas en los negocios, mentiras, rencores, odios. Se me está olvidando. Todo era permitido ahí. Ah, sí, el tarot, el horóscopo. La cuestión era ir al templo y hacerle una carita muy bonita a Dios. Entonces ya cumplí. Al salir de allí cumplí mi deber religioso, pero volvía por lo mismo. Ese es el camino ancho. No hay arrepentimiento, no hace falta. No hay señalamiento del pecado, no se muestra lo que es correcto y lo que no es, según la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el final de ese camino? De los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. La muerte, la condenación. Y el Señor nos llama a humillarnos delante de la cruz del Señor Jesús. Recibirlo a Él con temor, porque mis pecados me llevaban a la condenación. Pero el Señor Jesús cargó en la cruz toda esa miseria que yo había hecho. El primer paso al entrar por la puerta estrecha es buscar al Señor Jesús y rendirle mi vida a Él. No solo para que me libre de una enfermedad que tengo, o para que me dé empleo, o para que me dé una casita, o para que me dé un viaje, sino para que entre en mi corazón y me haga una nueva persona. Esa es la necesidad más grande que yo tengo. Doblegar mis rodillas, humillarme delante del Señor Jesús y decirle: Señor, gracias por haber dado tu vida por mí y por haber pagado cada pecado mío. Es que son muchos. Ese es el principio del camino. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para hacer corresponder este cartel con Proverbios, el camino ancho, ¿cómo lo hemos llamado? La necedad o la insensatez de lo que hemos leído. Y el camino angosto, ¿cómo? La sabiduría. Y cada uno de nosotros decide por dónde quiere entrar y qué camino quiere seguir. Bueno, la Biblia es rica en figuras. Y una cosa que usa Dios para mostrarnos qué es la necedad y qué es la sabiduría son dos mujeres. La necedad se parece a una mujer adúltera, una mujer mala. Y la sabiduría se asemeja a una mujer sabia. En el principio de Proverbios se hablará de la una y de la otra. Y
Parte de lo que el Señor quiere darnos con el libro de Proverbios está en este libro, que yo creo que algunos de ustedes tienen, La felicidad, mi felicidad de padre. Quiero mucho este libro porque lo tradujo mi hijo. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que es un recorrido de un padre con su hijo, mostrándole los peligros que hay y mostrándoles lo que debe hacer. Y una de las cosas que le muestra el padre a su hijo es la necedad y la sabiduría, asemejándolas a dos mujeres, una mujer mala, una mujer adúltera y una mujer sabia. Vamos a mirar algunos versículos para ver la necedad. La necedad está representada por la mujer adúltera. Capítulo 7. Una de las preocupaciones que tiene el padre con este hijo es advertirle de su vida sentimental. Versículo 5. Bueno, versículo 1 dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena, es decir, de la adúltera, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, un poquito chismoso sí era, ¿no? Pero ¿qué vio en sus observaciones? Versículo 7, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó a este joven. Con semblante, ¿qué? ¡Ay! ¡Qué palabra! Con semblante descarado, cínico, sin importarle el mal, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, como quien dice, hoy ya cumplí con Dios. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, ¿haciendo qué? Buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, lo más lujoso que hay en lencería. Versículo 17, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿Y qué pasó con el pobre joven este? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Versículo 24, ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas.
porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, como el camino ancho que vimos en la figura, camino al Seol, al infierno, es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Qué nos parece? ¿Hemos visto algo así afuera, en este mundo? Qué bueno que nuestros jóvenes y también los adultos, porque necesitamos seguirnos cuidando, encontráramos estos consejos. Se cumplen en la realidad con una mujer así, pero también así trabaja la insensatez. Se pinta con bonitos colores, muy atractiva la cosa, y nos llama a seguir la maldad, la insensatez, alejarnos de Dios. Y algunos con semblante descarado lo dicen: libérate de Dios, haz lo que tú quieras, lo que tu cuerpo pida. Pero como hemos leído de este chico que cayó en las garras de esta mujer adúltera, el camino lo lleva al dolor. En esta tierra y en la eternidad, pues, si no se convierte a tiempo al Señor Jesús, pues también va a la condenación. Bueno, pues la necedad busca al hombre, busca. No hay que buscarla, sencillamente es pararse, ya vendrá, porque busca. La necedad, la falta de temor de Dios lo busca aún. Esto hacía esta mujer. Es religiosa. Paga sus votos. ¿Ha ofrecido sacrificios de paz? Uy, qué religiosa. ¿Todo bien? Es religiosa, ojo. A veces la impiedad es pintada de temor de Dios, pero conociendo la Escritura bien, nosotros nos damos cuenta de que no es según la voluntad de Dios. Es agradable a los sentidos. Atrae a los sentidos. Es infiel. En Proverbios dice que esta mujer, la mujer adúltera, es infiel al pacto de su Dios, es decir, al matrimonio. Pero esa insensatez también la hemos visto en muchas esferas en la sociedad, con personas que, si ahora domina tal ideología, por allí se van. Si cambia y ahora domina la ideología contraria, se van con la ideología contraria. Es infiel, porque lo que le importa es estar bien ella, estar bien la necedad. Sus palabras suaves seducen. Las palabras quieren hacer daño, quieren seducir. Es simple e ignorante. De la Biblia, nada. De pensamientos bonitos, sí, pero de la Biblia, nada. Y quita al hombre su poder. Capítulo 6, versículo 26. Esta mujer adúltera con la que es comparada la necedad, dice, versículo 26 del capítulo 6, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón.
entonces reduce el poder del hombre. Por eso el que quiere andar en el camino de la sabiduría necesita al Señor. Primero, que esté en su corazón, y segundo, apegarse cada día de Él, para que lo guarde de ese poder que tiene la insensatez, que busca tratar de conquistarnos. Pero su final es amargo. Nosotros sabemos con qué termina el libro de Proverbios. La mujer virtuosa, es decir, la mujer sabia. Me encanta eso. El libro de Proverbios pinta muy claramente las cosas, no esconde nada, pero el final es la mujer sabia, como para dejarnos a nosotros con el anhelo de buscar la sabiduría. A las mujeres de ser mujeres sabias, a los hombres también de buscar la sabiduría y ser sabios. Bueno, en su momento llegaremos allí. Por ahora vamos a ver cómo actúa la sabiduría, el temor de Dios, cómo hace, y lo compararemos con la mujer, con la necedad. La sabiduría está representada por la mujer sabia, la de Proverbios 31. Hay que buscarla. Capítulo 8, versículo 17. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Los que temprano me buscan. Mientras que la necedad nos la encontramos, nos sale al encuentro, la sabiduría hay que buscarla. Es más difícil. Es más fácil dejarse llevar. Hay que buscarla. En el capítulo 9, versículo 3, está hablando de la sabiduría. ¿Y qué dice? ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Proverbios 9, 3. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. No seduce, no busca con palabras convencer a las malas. Habla claramente, llama, para que cada uno de nosotros tome la decisión de buscarla. No va a venir a obligarnos. Mientras que la necedad sí. La mujer sabia es fiel a Dios. Capítulo 8, versículo 13. ¿De qué habla en el versículo 13? Del temor de Jehová. Sí, adelante, hermano Luis, si lo puede leer todo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia es mal camino. ¿No? Sí. La boca perversa Aborrezco. Sí. Entonces, la base de la mujer sabia es otra vez lo mismo: temor de Dios. El Señor nos ayude, esta debería ser nuestra oración, que nos llene de su temor. No el temor que tiembla al escuchar, al pensar en Él, sino el que tiene tal respeto y tal reverencia por Dios que se siente rodeado de su presencia y no quiere hacer nada indebido. Eso nos falta. En la sociedad en la que vivimos, eso nos falta. Y a causa de que la sociedad escogió darle la espalda a Dios y no temerle, tenemos noticieros cargados de malas noticias. Cárceles llenas, a reventar.
Trabajo para la policía, muchísimo. No hay temor de Dios. No, muchos padres no han enseñado a sus hijos a temer a Dios. Entonces, esto es lo que cosechamos. La sabiduría, versículo 9, es, vamos a leer, capítulo 8, versículo 9. Todas ellas, todas las cosas que yo hablo son rectas al que entiende y razonables, ¿a quiénes? A los que han hallado sabiduría. Sí, necesitamos en primer lugar al Señor en nuestro corazón, porque si no, esto son solo palabras bonitas. Si el Señor no está en el corazón, no podemos sencillamente sino atender a la mujer insensata o a la necedad. Pero con el Señor dentro de nosotros y apegándonos a Él, podemos crecer en este camino de sabiduría. Versículos 6 y 7, capítulo 8. Yo leo el 6 y ustedes el 7. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Qué bonito escuchar la sabiduría. Este es el lenguaje que tiene. Habla cosas excelentes, rectas y verdaderas. En los versículos 1 al 5, dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Y qué dice? Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Esto incluye hombres y mujeres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Clama, está presente. El Señor se ha encargado de que su sabiduría salga al encuentro de vez en cuando en la vida. Y claro, muchas personas desechan ese consejo y no quieren buscar a Dios. Pero Él nos vuelve a poner delante de nosotros este libro de Proverbios. Nos quiere sabios y nos quiere librar de todas las consecuencias de la insensatez. Versículos 14 y 15. ¿Pueden leer el versículo 14? Yo leo el 15. 1, 2, 3. Yo soy la inteligencia. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Entonces la sabiduría da poder. No que yo me gano, sino que Dios da al que sigue el camino de la sabiduría. Da poder. Sí. Pienso en cuando un grupo de amigos ve acercarse a un creyente. Están en sus cosas, lo que siempre hablan. Y cuando viene el creyente, es como si viniera una luz pequeña en una habitación muy oscura. ¿Quién gana? ¿Dónde está el poder? La luz. En una habitación llena de luz, una parte oscura no se nota. En una habitación muy oscura, una pequeña luz se nota enseguida. La luz es más poderosa que las tinieblas. Y cuando yo vivo cerca del Señor y vivo según sus principios, en su sabiduría, me acerco a un grupo donde hay mucha oscuridad y algo pasa allí, pero no siguen con la misma libertad. Yo soy profesor
Y yo estuve entre muchos profesores en cursos de capacitación. Y recuerdo a gente muy notable. El rector del colegio más grande que había en el pueblo estaba ahí. Y cuando estaban hablando sus cosas, me acerqué y entonces dijo uno de ellos, ojo, que viene él, cuidado. Lo dijo rápido para que yo no me enterara. Pero me di cuenta que pararon el tema. O sea, lo mismo que pasa con una luz en una habitación oscura, pasa cuando un creyente que está cerca del Señor se acerca a un grupo de maldad. Si no hay cambio en ese ambiente, seguramente el creyente fiel se siente que sobra ahí y huye despavorido de ese lugar. Pero en general, por ejemplo, en una aula de estudio donde de todas maneras tenemos que estar, o en un trabajo donde pues tenemos que estar con otros, normalmente lo que pasa es que el creyente es el que impone la autoridad, sin decir nada. Y a lo mejor a regañadientes, y a lo mejor alguno tiene odio contra el creyente en ese grupo, pero eso es lo que debemos ser todos los creyentes en los grupos donde el Señor nos ha puesto. Da poder. El final de la sabiduría es glorioso. Versículo 18 de este mismo capítulo 8. Y 19. Los leemos juntos. 18 y 19. 1, 2, 3. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Rédito es rendimiento, es decir, lo que yo gano con la sabiduría. Es mejor que la plata escogida. El final de la sabiduría es glorioso. Nosotros vimos hace 8 días que la cumbre de Proverbios está aquí en Proverbios 8. ¿Alguien recuerda quién es la cumbre de la sabiduría en Proverbios? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, versículo 22. 23, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Él es la cumbre de Proverbios. Es el final de una vida de sabiduría. Finalizamos con un versículo en Colosenses 2. No está apuntado allí. Colosenses 2, ¿cuál es la última palabra del versículo 2? La última palabra del versículo 2, Cristo. Leemos el versículo 3. 1, 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿quién es más rico? El que gana
pongámoslo bajito, 50 millones al año. Y ustedes saben de quiénes hablo. O una persona que apenas tiene materialmente lo suyo, pero agrada a Dios. Es creyente, recibió al Señor y vive según sus principios, según su sabiduría. ¿Cuál es el final del uno y cuál es el final del otro? Bueno, asumo que el que gana 50 millones de euros al año no es creyente. Yo creo que hay creyentes que sí tienen esa riqueza y que la ponen a los pies del Señor para que Él la administre como Él quiera. Pero muchos de los que vemos no temen a Dios y ganan toda esa cantidad. Pero, ¿cuál es el final del que tiene todas esas posesiones y el final del que no tiene casi, pero está lleno de sabiduría? El final del que no teme a Dios, por rico que sea, es la condenación. Si no tiene al Señor, hay condenación. El final de el que tiene muy poco aquí, a duras penas llega a fin de mes, pero vive en el temor del Señor. El final de él, porque ha recibido al Señor Jesús en su corazón, es la gloria. ¿Quién es más rico? Aparentemente el que gana 50 millones. Aparentemente, con estos ojos. Pero en la eternidad, que es donde se sabrá todo, no es así. Hermanos y hermanas, los primeros oídos son los míos, los que están más cerca de mi boca son los míos. Esta es una invitación para mí mismo, en primer lugar. Busquemos la sabiduría. Busquemos al Señor Jesús, conocerlo. Y cada vez que conozco más de Él, practicar, obedecer esas cosas que aprendo de Él. Ese es el camino de la sabiduría, del que nadie se ha arrepentido al final de sus días. No elijamos el camino de los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Elijamos el camino de la sabiduría. Es un camino alto y sublime. Que el Señor nos ayude a todos, jóvenes y adultos.